entonces a ciclo menstrual, ¿ya? Y bueno, y ahí continúa pues desarrollo embrionario, que es bastante corto. Bien, a ver, y entonces recordemos lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de ciclo menstrual, ya cuando hablamos, repito, de ciclo menstrual, ya vamos a hablar pues de la cantidad de días entre menstruación y menstruación, o sea, entre flujo menstrual, o si prefieres un término más llano, ¿no? Sangrado y sangrado. La cantidad de días es lo que se va a denominar ciclo menstrual o periodo menstrual también. Ahora, este ciclo menstrual, sin embargo, recordemos, por favor, va a involucrar tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino o endometrial, porque en el ciclo uterino lo que se desarrolla justamente para poder nutrir al cigoto, no al futuro cigoto, es pues el endometrio funcional. Entonces, repito, ¿no? Tenemos el ciclo ovárico, el ciclo uterino y obviamente pues también tenemos el asunto del ciclo hormonal. Todo ello pues dentro de lo que se denomina ciclo menstrual. Ahora, también tenemos que resaltar las partes. Y tenemos, por ejemplo, la fase folicular, que justamente coincide, ¿no?, con la maduración del folículo. Luego tenemos la fase lútea, ¿ya?, que es la que coincide obviamente con el desarrollo y función plena del cuerpo lúteo, ¿ya? Y luego tenemos el día central, pues, que es el día de la ovulación o liberación del óvulo. Sin embargo, tenemos que recordar también que dentro de la fase folicular tenemos lo que se llama menstruación, ¿ya? Y entonces, a ver, cuando hablamos pues aquí en la parte superior del ciclo ovárico, hablamos de la maduración del folículo, ¿no? Pasar de folículo primario a folículo secundario, ¿no? O de folículo inmaduro a folículo maduro. Recordando pues que el folículo maduro, ¿no?, el folículo maduro, que vamos a tener pues por acá al final, es justamente el folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf. Ahora, este folículo de Graf va a madurar justamente por estimulación de la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante, repito, es pues quien nos va a permitir, ¿no?, la maduración del folículo. Pero además, una acción de esta hormona folículo estimulante también es promover la formación de estrógeno. Promover, repito, la formación, la secreción de estrógeno por parte del ovario. Y justamente cuando estas hormonas pues están creciendo, ¿no?, en cantidad e influencia, va madurando el folículo hasta llegar al día central, ¿no? Al día central de día de la ovulación, en donde, repito, en donde la hormona, reitero, la hormona folículo estimulante, ya, la hormona, la hormona luteinizante, ya, la hormona luteinizante, ya, va a lograr que el folículo libere al óvulo. Entonces, repito, el día central, el día de la ovulación, la hormona luteinizante es la que garantiza que el folículo ya maduro libere pues al óvulo, ¿no?, en el proceso llamado ovulación. Una vez que esto ha terminado de ocurrir, el folículo, ¿no?, roto, porque acaba de liberar el óvulo, empieza a transformarse también por acción de esta hormona luteinizante. Va a transformarse, ¿qué?, en cuerpo lúteo que va a formar esta otra hormonita importantísima, como es pues la progesterona.
¿Por qué la progesterona es una hormona importantísima? La razón es simple. Esta progesterona, ¿qué es lo que hace? Pues esta progesterona va a lograr que estas arterias llamadas espirales o espiraladas empiecen a crecer y por lo tanto crezca el endometrio funcional. Estas arterias espiraladas van a nutrir a este endometrio funcional, preparándolo así justamente al útero para recibir al cigoto, siempre pues que haya fecundación. Si hay fecundación, entonces el cigoto anida, ¿no? Se ubica en esta estructura, en este endometrio funcional, quedando protegido así pues durante el embarazo, ¿no? Durante la gestación. Ahora, si no hay fecundación, entonces pues simplemente este endometrio funcional cae pues durante la menstruación o flujo menstrual. ¿De acuerdo? Así que este es pues el ciclo menstrual. Ahora, hay algunas cosas que debemos tener siempre presentes con respecto a ello, ¿ya? El asunto, por ejemplo, la regularidad del ciclo significa que dura el mismo número de días, ¿no? Siempre. O sea, no es que, ojo, el sangrado, no, el flujo menstrual venga el mismo día de cada mes, no es así, sino que el ciclo dura siempre el mismo número de días, la misma cantidad de días, ¿de acuerdo? Ya. A eso hablamos de regularidad. Obviamente, la irregularidad será pues lo opuesto, ¿no? La irregularidad del ciclo significa que dura diferentes números o cantidades de días, ¿no? Diferentes cantidades de días. Ahora, hay un detalle ahí importante que es el asunto, pues, de la edad, ¿no? La edad tiene mucho que ver ahí. En mujeres adolescentes, la irregularidad es muy frecuente, ¿ya? Repito, en mujeres adolescentes la irregularidad es bastante frecuente. La regularidad va adquiriéndose con la edad, ¿de acuerdo? Y en el caso, pues, de damas que consuman algún método hormonal anticonceptivo, también hay regularidad, ¿no? Justamente uno de los efectos es eso, la regularidad, siempre que no anule el flujo, que a veces también lo anula. Muy bien, ya tenemos entonces ese detalle ahí sobre ello. Y para terminar, en cuanto al ciclo, el ciclo más común es el de 28 días. ¿Ya? Que el que dura 28 días, haciendo que el día central sea pues el 14º día. Pero hay damas que tienen ciclos de menos días, de 24 o 26 días, y hay damas que tienen ciclo de 30 días o hasta de 32 días. ¿Ya? Te repito por eso, el ciclo más común es el de 28 días. Pero hay damas que tienen pues ciclos con otra cantidad de días diferentes. ¿Ya? Bien. En la ovulación, el que sale es el ovocito secundario o primario. Excelente. A ver, vamos entonces con esta parte, que es justamente la gametogénesis, para poder entender justo eso que es la pregunta que están mencionando, ¿ya? A ver, recuerden por favor que cuando hablamos de gametogénesis, estamos hablando pues de la formación de los gametos, ¿ya? La formación de los gametos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Recuerda pues que estamos hablando primero, ¿no? Primero de los espermatogonios, entonces estamos hablando del lado masculino, y luego de los oogonios, que es el lado femenino. Recuerda que cuando hablamos de maduración, ¿ya? Maduración, lo que estamos hablando es de crecimiento. ¿Ya? A ver, una primera etapa de la gametogénesis es la proliferación. Es la etapa en la cual estas células que estamos viendo aquí, ya estas celulitas, espermatogonios y ogonios, proliferan.
es decir, se multiplican. Es decir, aquí en esta parte está ocurriendo mitosis, ¿de acuerdo? En la proliferación, voy a escribirlo ya, aquí, mitosis. La mitosis lo que hace justamente es permitir la proliferación, ¿no? La multiplicación de estos espermatogonios y ogonios que son diploides. No olvidar eso tampoco. Estos son diploides, ¿ya? Bien, ahora, luego tenemos pues la etapa de crecimiento. Eso significa que estos espermatogonios o estos ogonios crecen. Aquí no hay división, no hay mitosis, no hay meiosis, no hay nada todavía. Solo hay crecimiento. Y por lo tanto, este espermatocito 1 es diploide y este oocito 1 también es diploide. Recién ahí es que va a ocurrir la meiosis 1 y la meiosis 2. Vamos por el lado masculino, ¿ya? Y hablamos pues de la meiosis. La meiosis 1 o división reduccional, no te olvides, logra que formemos dos espermatocitos 2. Pero recuerda que estos dos espermatocitos 2, cada uno es haploide. Repito, cada uno es haploide, ¿ya? Ninguno de estos es diploide. Ya hay pues meiosis 1 y entonces repito, los espermatocitos 2 son haploides. Luego hay, recuerda, meiosis 2. Esta meiosis 2 me va a originar células haploides, no te olvides, células haploides, que tienen un nombre, ¿no? Espermátides. Y estas espermátides lo que hacen pues es transformarse, ¿no? Diferenciarse luego en qué? Se van a diferenciar pues en espermatozoides, ¿de acuerdo? Espermatozoides. Ya, eso pasa en el lado masculino, ¿de acuerdo? Empieza en la pubertad y termina pues en la edad adulta, ¿no? Es más, el varón de edad, pues el adulto mayor masculino sigue formando espermatozoides. Menos tal vez que cuando era joven, pero lo sigue haciendo. El caso femenino, en cambio, tiene sus propias particularidades. ¿Como cuáles, profesor? Fácil. Como que el hecho de la meiosis 1, ¿ya? A ver. La meiosis 1 se, a ver, inicia en la etapa fetal de vida y se tiene en algo llamado pues dictioteno, que no es más pues que el diploteno, ahí queda detenida, ¿de acuerdo? Ahí es donde queda detenida. Listo. Luego, esto es importante, luego, ¿ya? Luego, a ver, ¿qué ocurre luego? Reinicia durante pues la pubertad, ¿de acuerdo? La pubertad, en la que aparece la llamada menarquía, ¿no? Es pues representa el momento pues el primer flujo menstrual que tiene una dama, ¿de acuerdo? Que varía pues en duración entre 12, 13 años, a veces antes, a veces después. Ahí reinicia y termina, ojo, y termina ya, antes que se me olvide. Y termina ¿qué? Termina pues la meiosis 1. Entonces, lo que sale por meiosis 1, ¿ya?
lo que va a salir por meiosis 1, por si acaso, es el oocito 2, ay, perdón, reitero, el oocito 2, bueno, y el primer cuerpo polar, ¿no? El primer corpúsculo polar. Ahora, este oocito 2, recuerda, por favor, es haploide, ¿de acuerdo? Es haploide, ya, repito, es haploide, ¿ya? Está, haploide. Tanto como el primer corpúsculo polar que también es haploide. ¿Estamos? Ahora, luego este oocito 2, allá. Ahí va la pregunta de su compañero, ¿no? Entonces, colocamos acá. Durante la ovulación se libera el ¿quién? El oocito 2, llamado también a veces, pues, ¿no? Ovocito 2. Y entonces, profesor, ¿cuándo es que hay meiosis 2? ¿Cuándo es que estas células N o cito 2, ¿no? Y el primer cuerpo polar hacen meiosis 2? Bueno, ahí va otro asunto. Importante también. La meiosis 2 ocurre durante el proceso de fecundación. Es decir, si ocurre la fecundación, va a ocurrir meiosis 2. ¿De acuerdo? Si no, pues simplemente no ocurre. Ahora, la meiosis 2 me origina pues la ootide, ¿no? Repito, me va a originar la ootide, que también es haploide, ¿correcto? Repito, que también es pues haploide. Y bueno, y luego pues tenemos la célula huevo, que va a formarse por la unión pues de espermatozoides y ootides. ¿Ya? Espermatozoides y ootides. Bien, y entonces ahí tenemos pues el asunto de la gametogénesis y cómo hay una ligera pues diferencia entre el lado o el aspecto masculino y el aspecto pues femenino. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos los gametos formados, ¿ya? Una vez que ya tenemos los gametos formados, pues los espermatozoides van a ingresar, obviamente, ¿por dónde? Por el conducto vaginal, ¿cierto? Entonces, van a ingresar, pues, atravesando el tapón mucoso perforado hacia el útero, ¿no? Y van a avanzar, recuerda, contracorriente. Por eso es importante su movimiento, ¿no? De vibración de la cabeza, ¿no? Que es el núcleo, que va a permitir el giro de la cola, ¿ya? Para poder ir avanzando. Van avanzando. Hasta pues, hasta esta estructura, esta parte, que iba a ser llamada pues ampolla, ¿no? Ampolla. Es justamente la zona en donde va a ocurrir pues la fecundación, ¿ya? Ahí va a ocurrir, repito, la fecundación, que resulta pues ser la unión de los gametos, ¿no? La unión, repito, de los gametos, ¿ya? Muy bien, listo. Ahora, una vez que ha ocurrido la fecundación, estamos hablando del primer día de ¿qué? Del primer día de gestación. No olvidarnos eso. Estamos hablando, perdón, vamos con otro color. Estamos hablando, repito, del primer día de gestación, ¿ya? Primer día de gestación.
Profesor, ¿y cuándo acaba pues la gestación? Bueno, pues la gestación va a acabar cuando el bebé sea expulsado, ¿cierto? Ya. ¿Así estamos claros? No olvidar este asunto, ¿ya? Primer día de qué? De gestación. ¿Ya? Luego vamos, supongo que una pregunta por ahí, pero vamos a terminar esto un momento, ¿ya? Para ir viendo algunas cosas puntualillas, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? Luego, ¿qué tenemos? Que más o menos cuando tenemos ya el día 3, el día 4, podemos hablar pues de una mórula, un paquete de más o menos 16 a 32 células, todas provenientes del cigoto, provenientes todas del cigoto, ¿ya? Eso significa pues que lo que ha hecho el cigoto es multiplicarse, ¿no? Por mitosis, clonarse prácticamente porque ya tenemos 16 células igualitas todas, ¿correcto? Que van a constituir pues la mórula, ¿de acuerdo? Ahora, pueden empezar con 8, son 16 en el ser humano, una mórula definida, constituida ya, tiene 16 células, y luego esta mórula va avanzando, ¿no? Pero en el camino va siendo transformada. Deja de llamarse mórula más o menos al quinto día, y estamos hablando pues del blastocisto, ¿no? Este blastocisto, este blastocisto va a adherirse, va a implantarse, va a unirse al endometrio funcional. Esa, digamos, esa implantación, ¿no? Recibe el nombre de anidación. Anidación. ¿Por qué mencionar el término anidación es importante? Porque cuando hablamos de anidación, recuerda lo que voy a escribir por acá, cuando hablamos de anidación, estamos hablando pues del inicio del embarazo. ¿Ya? En términos clínicos, en términos médicos, precisos, ya precisos, recién aquí hablamos de embarazo. Que corresponde, por cierto, ¿con qué? Corresponde pues con el sexto día de gestación. Repito, que corresponde con el sexto día de gestación, ¿ya? Sexto día de gestación, no olvidar, sexto día de gestación. Y entonces, a ver si salimos de aquí para precisar algunas cosas. La ampolla se ubica en el tercio anterior, no es que se llame también tercio anterior, por la ubicación es, a ver, tercio anterior, tercio medio, tercio posterior de la trompa, ¿no? De la trompa, ¿de acuerdo? Tercio anterior de la trompa. Ahora, claro, ese es el detalle, ¿ya? Ahí está. Ahora bien, lo que quiero que quede claro, porque estamos hablando de términos médicos, ya que a veces puede que no estemos de acuerdo con ellos, ya, como comentaba pues con sus compañeros de otra aula, pero son hechos que deben ocurrir. ¿Cuánto tiempo dura la gestación? La gestación dura 40 semanas, ¿ya? Ese es, digamos, el promedio clínico que se ha dado, ¿no? 40 semanas. El embarazo dura unos días menos, porque el embarazo, recuerda, inicia con la anidación, cuando ya estamos hablando de que el embrión, ojo, el embrión, o bueno, más que embrión, el cigoto, para ser mucho más precisos, ¿no? ¿Ya? Cuando estamos hablando pues de la anidación, de que el cigoto, ¿ya? El cigoto, oh, oh, el cigoto, repito, se une con el endometrio, ¿ya? A ver, un poco más grande vamos a hacerlo, repito,
En la anidación decimos que el cigoto se hunde, para ser más precisos, en el endometrio funcional. Ahora, recuerda que ese endometrio funcional está siendo nutrido por arterias cuyo desarrollo depende pues de la hormona luteinizante. Y entonces, ¿por qué depende de eso? Porque la hormona luteinizante a su vez induce, si tú recuerdas, la formación de ¿qué? De progesterona. Y la presencia de progesterona va a seguir nutriendo el endometrio funcional por lo menos las 9 primeras semanas de gestación. Y de esa manera, pues, se evita cualquier caída del cigoto, lo que representaría, pues, algo llamado aborto espontáneo, ¿no? Justamente por la pérdida del cigoto, ¿no? Del ovocito ya fecundado. ¿Correcto? Entonces ya tenemos este detalle ahí. Ahora, recuerda, al quinto día estamos hablando del blastocisto o blástula. ¿Ya? Blastocisto o blástula. Y entonces vamos a hablar pues del desarrollo embrionario, ¿no? Desarrollo embrionario. Y cuando hablamos, recuerda, del desarrollo embrionario, tenemos que ver pues lo siguiente. Tenemos que ver que, a ver, de la primera a la tercera semana, estamos hablando del periodo preembrionario, ¿de acuerdo? Repito, estamos hablando pues del periodo preembrionario. ¿Por qué decimos preembrionario? Porque aún, repito, aún no es un embrión. ¿Estamos claros? Aún no es un embrión, todavía no. Luego vamos a hablar de la cuarta a la octava semana. Estamos hablando del periodo embrionario. Ya, a ver. Cuarta hasta la octava semana. Hablamos pues del periodo embrionario. ¿Ya? Ojo, a ver, para ser muy precisos, ¿ya? La primera, la tercera semana de gestación, periodo preembrionario, cuarto, la octava semana de gestación, se llama periodo embrionario, ¿ya? Y de la novena a la 40 semana de gestación, estamos pues en el periodo fetal. Y ahí es un feto. ¿Estamos claros? Eso es para entender el desarrollo embrionario. Ahora, la blástula en los seres humanos prefiere ser llamada blastocisto, o sea, preferir es utilizar el término blastocisto, pero se refiere a la blástula, la cual luego pues forma, en el caso de los vertebrados, como nosotros, una gástrula. La gástrula se caracteriza pues, o se llama así justamente debido a la presencia de esta estructura llamada blastóporo. El blastóporo, recuerda, va a formar la boca o el ano, haciendo pues que esta cavidad de acá se encargue pues de la digestión, ¿de acuerdo? Ya, esto se va a llamar arquenterón o intestino primitivo. Ahora, la gástrula va a presentar tres capas germinales o embrionarias, ¿ya? Bien, hablamos pues del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, que van a ser las partes, las cubiertas pues del embrión, ¿cierto? Ya. Del ectodermo emergen la piel, pelos, uñas, sistema nervioso, órganos sensoriales o llamados también órganos de los sentidos. Del mesodermo sale pues los sistemas muscular, circulatorio, óseo, excretor, reproductor, etcétera. Y del endodermo sale el sistema digestivo y el sistema respiratorio.
Recuerda que de la cuarta a la octava semana estamos hablando del proceso de organogénesis, o sea, de la formación de órganos, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces ahí, pues, el desarrollo embrionario. Listo, y terminamos pues con esto, ¿ya? Que era lo que quedaba pendiente pues de reproducción. A ver, cuando es cigoto, claro, aún no llega a ser blástula. La blástula es cuando ya tiene 16, 32, muchas más células. Es más, en la blástula tenemos dos partes, ¿no? En la blástula te decía, vamos a tener dos partes, una parte interna, y para ser más precisos, vamos a encontrar una estructura llamada embrioblasto, que va a formar al embrión, y otra parte llamada trofoblasto, que va a formar pues las envolturas, ¿no? Las cubiertas que protegen al bebé, como son pues la placenta y el corión. Muy bien, entonces ya tenemos eso ahí. Exacto, el que se hunde en el endometrio es el blastocisto, así es, muy bien, no es el cigoto, ya dejó de ser cigoto porque ahora es una masa de células todas iguales, ¿de acuerdo? De nada, muy bien, teniendo eso en cuenta entonces, ya podemos dar por finalizada esta parte, ya. Vamos más bien a continuar ya con la parte pues de genética. Sin embargo, a ver, y en la parte genética la vamos a trabajar con una presentación que he diseñado, ¿no? Pensando un poco en trabajar la parte pues también de ejercicios o de resolución de un ejemplo, por lo menos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? A ver, antes de continuar, la mórula es el estado en el cual previo a la blástula, previo a blastocisto, en la cual tenemos una masa pues de 16 células en promedio, ¿no? Que se han formado a partir de la única célula o cigoto, ¿ya? Más o menos por eso te decía, entre el tercer y cuarto día ya tenemos pues una mórula. Ahora, tercer o cuarto día de la primera semana de gestación, ¿ya? Por cierto, para ser muy, muy, muy precisos, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces ese detalle. Reitero, la parte genética vamos a revisarla con una presentación que diseñé para este propósito, ¿ya? Por cierto. Muy bien, entonces vamos con la parte, pues, de genética. A ver. Muy bien, y entonces vamos a ver la semana 11, ¿no? Las leyes de la herencia, ¿ya? Bien, cuando hablamos de las leyes de la herencia, vamos a dar pues justamente de la genética. Vamos a hablar primero de la genética mendeliana, aquella pues desarrollada por nuestro amigo Mendel, ¿ya? Y vamos a tratar de entender pues lo que nuestro amigo Mendel hizo, ¿ya? A ver, para empezar algunos términos que debemos recordar. Primer asunto, recordar pues qué cosas son cromosomas homólogos. Si recordamos un poco lo que hemos visto ya en meiosis, ya hablamos de cromosomas homólogos como el par de cromosomas que tienen el mismo tipo de información genética. ¿Por qué? Porque recuerda, pues, y esto ya lo sabes muy bien, que los cromosomas contienen, pues, la información genética, ¿de acuerdo?
Y esa información genética está dada pues en secciones de ADN que son justamente los genes, ¿ya? Los genes. Ya está. Y entonces, vamos con lo siguiente. Dos cromosomas van a ser homólogos siempre que tengan el mismo tipo de información genética, que compartan el mismo tipo de información genética, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, dentro de cada cromosoma vamos a encontrar secciones de ADN llamadas genes, repito, secciones de ADN llamadas genes, que pues van a controlar o codificar la formación de una proteína. Y eso es algo importante. Los genes van a permitir formar, ¿no?, alguna proteína a partir pues justamente de la información que posean, ¿ya? Recuerda que cuando vimos pues virus y bacterias, se ha mencionado el hecho de que normalmente el ADN forma ARN y el ARN que forma luego una proteína. Así que la proteína podría pues influir sobre el ADN, sí, pero recuerda, un gen, ¿qué cosa es? Es una sección o segmento de ADN capaz de formar una proteína, capaz de llevar la información para formar una proteína. Bien, y entonces ya tenemos ahí qué cosa es pues un gen, ¿ya? Ahora, los genes van a ocupar pues espacios. Esos espacios se llaman locus. El espacio que ocupa un gen se llama locus. Y entonces, a ver, si en un miembro del par de homólogos yo tengo, por ejemplo, digamos, ya tengo por aquí el gen A, ¿de acuerdo? En el otro lado, porque es su homólogo, en el otro lado y a la altura correspondiente tendremos pues, digamos, tendremos un gen que va a ocupar el locus correspondiente y que por lo tanto, pues, digamos, es correspondiente también genéticamente. Digamos que es A mayúscula. Ahora, viene entonces el punto ahí. Cuando hablamos de un gen, recuerda, un gen es una sección de ADN que forma, ¿no?, que codifica, que tiene las órdenes para formar una proteína. Ya. Los genes ocupan espacios en los cromosomas. Esos espacios van a ser llamados locus. Ahora, dado que son homólogos, los locus correspondientes están a la misma altura. ¿Correcto? A la misma altura. ¿Y qué vamos a encontrar adicionalmente? Que los genes, ¿no? Los genes pueden ser, pues, también, o pueden poseer también algo llamado alelo. A ver, vamos a ir precisando algunas cosas, ¿ya? A ver, gen, ¿qué cosa era un gen? Una sección de ADN codifica y lleva información para una proteína, ¿ya? Ese es un gen. Ah, ya. Ahora, ¿qué cosa es el locus? El locus viene a ser pues el espacio ocupado por un gen, ¿ya? Ese es el locus. En el cromosoma, para ser muy, muy precisos, ¿ya? Ahora, si hablo de loci, por ejemplo, es el plural de locus, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es un alelo? Un alelo, repito, es una de las formas alternativas de expresarse de un gen. ¿Ya? Expresarse, repito, de un gen. Ahora, esos alelos
van a ocupar el mismo locus, porque obviamente hablamos de la modificación de un gen. Que tenemos por acá que ocupan, repito, el mismo locus. ¿Ya? Ya tenemos ahí esas características peculiares, en primer lugar, para entender la terminología. ¿Ya? ¿Listos? Ahora, los alelos o genes, ¿ya? Los alelos o genes, repito, los alelos o genes, ¿ya? Pueden ser llamados dominantes y siempre muestran su información. Es decir, en otras palabras, siempre forman su proteína. Por eso se llaman dominantes, ¿ya? Mientras que los alelos, ¿ya? O genes, ¿no? Pueden ser llamados recesivos, ¿ya? Pueden ser llamados recesivos si forman o se expresan, para ponerlo correcto, expresan solo en presencia de otro recesivo, ¿ya? Solo en presencia de otro recesivo. Si no, no hay pues manifestación de su proteína. Como aquí encontramos, por ejemplo, repito, aquí que vamos a encontrar, mil disculpas. Oh, 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 oh. A ver. Si el gen es acerca del cabello es un tipo de cabello color. A ver, no confundamos tanto, ¿ya? A ver, de nuevo. Una vez más, ¿ya? A ver. A ver, ¿qué cosa es, repito, un gen? Un gen es una sección de ADN que lleva la información, correcto, codifica, vamos a ponerlo en el término que se utiliza, codifica una proteína. O sea que se expresa formando una proteína, ¿ya? Para ponerlo así. Se expresa formando una proteína, una enzima, ¿correcto? Que a su vez, pues, determina un rasgo o característica, ¿ya? Característica física, por lo tanto, medible, ¿no? Cuantificable, ¿ya? Ese es un gen. Entonces, un locus. El locus es el espacio que ocupa un gen en un cromosoma, ¿ya? Un cromosoma. Su plural es loci. ¿Ya? Eso es en cuanto al locus, ¿ya? Ahora, un alelo, ya es una variación, ponerlo así, mutación de un gen, ¿no? De un gen. Eso es un alelo, ¿ya? Ahora, los alelos pueden pues producirse aleatoriamente, pueden producirse al azar, ¿de acuerdo? No se tiene control sobre eso. Ahora, hablamos de alelo, gen dominante, si siempre expresa su información, es decir,
siempre se formará su proteína, ¿de acuerdo? Su proteína. Ya, siempre va a ser así, se va a formar su proteína. Ahora, para incluir algo más, se nombra con una letra mayúscula, ¿no? Mayúscula. Ya. Tenemos luego el alelogen recesivo. Ya. ¿Cuándo es recesivo? Aquel que solo se expresa junto a otro también recesivo. ¿De acuerdo? Solo se expresa junto a un recesivo. Y obviamente, pues, se nombra una letra, la misma que la anterior, pero minúscula. Una letra minúscula. Muy bien, ya tenemos ese detalle ahí. Ahora, dado que hay una variación, vamos a escribir un pequeño ejemplo para que su compañero pues nos pueda entender. Tenemos, por ejemplo, ya el gen que sea del color del cabello. Ya, vamos a suponer que esto es así, ¿ya? Y entonces tendríamos, pues, por ejemplo, el alelo castaño, tendríamos el alelo negro, ¿no? Y en fin, pues distintos colores de repente naturales. Cada uno es un alelo, ¿correcto? Y cada uno pues va a tener su representación. ¿Estamos claros? Ya, ahora, si uno es dominante, siempre va a expresarse. Si es recesivo, se va a expresar solo con otro recesivo. ¿Ya? Y entonces, a la pregunta que me hacía por acá su compañero, si el gen es acerca del cabello, va a depender, porque en el cabello tienes color, por ejemplo, también tienes fortaleza, también tienes textura o tipo, ¿correcto? Entonces, el rasgo tiene que ser bien precisado para poder entenderlo, ¿ya? Ahora, recuerda algo más. Los alelos ocupan el mismo locus que el gen original. Repito, los alelos van a ocupar el mismo locus que el gen original porque son mutaciones de él. Mutaciones que se van a producir como lo tenemos acá. Un gen, el producto de un gen que me da la característica. Pero a veces el gen, repito, tiene una variación, ¿no? Producto de la naturaleza, producto de algún hecho peculiar, el gen varía y por lo tanto el producto del gen es otro. Así que se presenta una variante de la característica, ¿de acuerdo? Solo por la variación del gen. Ahora, ¿qué más tenemos? Genotipo y fenotipo. Recuerda que cuando hablamos de genotipo, ya repito, cuando hablamos por acá de qué, de genotipo, ¿ya? El genotipo nos estamos refiriendo a qué, al tipo de genes, o mejor, al conjunto de genes que controlan una característica o rasgo. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, este genotipo, ¿no? Puede ser homocigoto y los alelos, ¿no? O genes son iguales, ¿de acuerdo? ¿No? En el par homólogo, o sea, son iguales en el par, ¿de acuerdo? En el par, ¿ya? O puede ser heterocigoto, ¿ya? Y los alelos, o sea, los genes, ¿ya? Los genes
son diferentes. Uno dominante y el otro recesivo. Y obviamente sabemos pues que el que se va a expresar, el que va a formar su proteína, va a ser pues el dominante. Siempre es el dominante. El recesivo no lo va a poder hacer. Y entonces, como tenemos aquí en la imagen, ¿no? Acá tenemos homocigoto recesivo, acá arriba teníamos homocigoto dominante, y acá tenemos pues heterocigoto. Recuerda que esto es para cada rasgo, para cada rasgo. Por ejemplo, vamos a suponer que tú puedes tener tu cabello castaño y lacio. Ya puedes ser homocigoto para el color y heterocigoto para el tipo. Ya cada rasgo tiene su propio genotipo. Por eso se define al fenotipo como la interacción entre genotipo y ambiente, ¿no? La interacción, repito, entre genotipo y ambiente, ¿ya? Eso pues es trascendental para la vida futura. Muy bien, entonces ya tenemos por ahí nuestra respuesta a la pregunta con un poco pues de ampliación. ¿Listos? Tenemos esto por acá. Ahora, vamos con el siguiente punto. Las leyes de Mendel, las leyes de la herencia, ¿ya? Cuando hablamos de las leyes de Mendel, estamos hablando no solamente de lo que Mendel hizo con la arveja, Pisum sativum, el chícharo, ¿ya? Sino de que recordemos, Mendel publica su obra en 1865, incluso mucho tiempo después, pues que nuestro amigo también, Charles Darwin, ¿no? Publica su obra sobre la evolución natural. Ahora bien, es en más o menos en 1900, entre 1900 y 1905, que estos señores, Hugo de Bryce, Karl Correns y von Tersmack, son los que redescubren las leyes de Mendel, las leyes de la herencia. Entonces aquí hay que anotar qué cosa es, pues, herencia y qué cosa es lo que estudia la genética. Entonces fijémonos en esto. La herencia biológica viene a ser el conjunto de rasgos o características físicas que pasan de padres a hijos, que pasan de generación en generación, ¿no? A veces marcas familiares, ¿no? Como unos tipos de lunar, por ejemplo, ¿no? O alguna estructura anatómica que es a veces hasta notorio, ¿ya? Muy bien, eso es herencia biológica. Y luego tenemos pues la variación. Es un término que recuerda también se emplea en la selección natural. Entonces, cuando hablamos de variación, nos estamos refiriendo, ¿no? Se refiere a las distintas formas de expresión de un rasgo o característica, ¿ya? A ver, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuánto el color del cabello? Tenemos pues cabello pardo, castaño, cabello negro, ¿correcto? Todos esos son variaciones, todas esas son variaciones del gen del color, de acuerdo al gen del color de cabello. Y entonces, la genética, pues, estudia estas cosas. La herencia y sus variaciones. Eso es el campo de estudio, pues, ¿de quién? De la genética. ¿Ya? Ese es su campo de estudio. La genética estudia, pues, todo esto, ¿no? La herencia biológica y sus variaciones. Muy bien, ahora, a continuación vamos pues con lo que estudió Mendel con el Pisum sativum, ¿no? Con el chícharo o arveja. Recordemos que todo rasgo tiene por lo menos, ¿no? Dos variaciones.
dos alelos, el dominante y el recesivo, ¿de acuerdo? El dominante y el recesivo. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa, pues, que tenemos que recordar cuáles son las variaciones dominantes y cuáles son las variaciones recesivas, ¿ya? Ahora, a ver, acá arriba tenemos, por ejemplo, ¿no?, los órganos que Mendel trabajó, son semilla, flor, vaina, que es el fruto, ¿no?, que es el fruto, repito, y el tallo, ¿no? Repito, el tallo. Allá. Y tenemos pues en la parte superior las variaciones dominantes y en la parte inferior las variaciones recesivas. Dominante arriba, recesivo abajo. Dominante arriba, recesivo abajo. Entonces, por ejemplo, las semillas redondas son dominantes sobre las semillas arrugadas, ¿ya? La flor morada o púrpura sobre la flor blanca, ¿no?, es dominante. La vaina verde es dominante sobre la vaina amarilla, etcétera, ¿ya? Estamos hablando, repito, entonces, dominante, recesivo. Ya está. Bien, ahora, la primera ley, llamada también, pues, ley del monohibridismo, nos va a indicar algunas cosas, como cuál. Yo voy a cruzar, tal como hizo Mendel, líneas puras. Líneas puras. ¿Qué cosa es una línea pura? A ver, recuerda, por favor, lo vamos a indicar acá arriba. Vamos a hablar de lo que son líneas puras, ¿ya? Una línea pura, ¿correcto? Es el estado o es el par de organismos de homocigosis, ¿ya?, en varias generaciones. O sea, no ha habido cambio en ellas, ¿de acuerdo? Siempre se ha mantenido la misma característica. ¿Estamos claros? Eso es una línea pura. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a cruzar aquí? Pues vamos a cruzar una línea pura de semilla lisa con una línea pura de semilla rugosa. Recordando pues que la semilla lisa, ¿no?, de superficie lisa es dominante sobre la semilla de superficie rugosa. Ya tenemos ahí entonces eso. Ahora, recuerda, lo que tenemos que hacer a continuación es formar gametos. Gametos. ¿Ya? Tenemos pues que formar gametos, se decía, ¿no? Ahora, la formación de gametos, tú debes recordar, ¿no? Justamente está en función, pues, a la meiosis, ¿no? Entonces, acá también hay meiosis, recuerda, pero aquí hay algo más. Aquí, si tú recuerdas, ya estamos separando los genes. A ver, profesor, no entiendo. Mira, este AA es el genotipo de esta semilla, ¿de acuerdo? De esta planta. Ya, este es el genotipo de esta planta. Y como puedes ver, pues, si retrocedemos, ¿no? Si retrocedemos, ¿ya? Y si en un cromosoma del par homólogo tengo, pues, una P, en el otro locus correspondiente del otro cromosoma homólogo, debo tener lo mismo, a una P mayúscula, una P minúscula, pero P. Eso significa que los genes son, pues, similares, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Ya tenemos los dos genes. Ya, listo. ¿Qué más? Recuerda que cuando hay meiosis, los cromosomas homólogos se separan. A ver, este par de homólogos se van a separar. Y al separarse, creo que te das cuenta que cuando los homólogos se separan, ¿no? Estos genes terminan pues en un lado y los otros en el otro lado, ¿de acuerdo? ¿Ya?
van a separarse los cromosomas y también se separan obviamente los genes. Se separan, repito, los cromosomas y por esa razón también se separan pues los genes. Ahora, los genes se van a separar justamente para la formación de los gametos. Y es por eso que aquí tengo pues gameto A mayúscula y gameto A mayúscula. Y en el otro lado gameto A minúscula y gameto A minúscula. ¿Y qué obtenemos al juntar esos gametos? Pues obtenemos, ¿no?, el heterocigoto. El heterocigoto. Eso vamos a obtener, el heterocigoto, la F1, ¿ya? Y como puedes ver en este heterocigoto se van juntado pues los dominantes con los recesivos, ¿ya? Dominantes con recesivos. Bien, entonces ya tenemos ahí este F1, híbrido. Ahora, luego nos piden cruzar F1 con F1 para ver pues F2, ¿no? Para ver el resultado de la segunda generación, ¿ya? Vamos a continuar. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Semilla amarilla por semilla verde. Recuerda que la semilla de color amarillo es dominante sobre la semilla de color verde. Y entonces, en la primera generación todos me van a salir amarillos, pero ¿cómo así? A ver, tengo entonces que son líneas puras, homocigoto A amarillo, homocigoto A minúscula verde. Tengo mi gameto A minúscula, ¿cierto? Ya. Ya tengo los gametos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente juntarlos. ¿Qué acabo de obtener acá? Acabo de obtener pues a F1, ¿no? Acabo de obtener, te decía, a F1. ¿Ya? A F1. ¿Por qué? Porque esta es la primera generación. Esto, recuerda de acá, son los padres, ¿no? La generación P, los padres. Esta es pues la F1. Ahora, luego tenemos pues que ubicar lo que pasa cuando cruzamos F1 con F1. ¿Ya? F1 con F1. ¿Qué pasa cuando, repito, cruzamos pues F1 con F1? Pues vamos a tener lo siguiente. Dos híbridos que van a ser cruzados entre sí. Dos híbridos que van a ser cruzados. Quiere decir que aquí nuevamente tenemos pues que formar ¿qué? Gametos. ¿Ya? Gametos. Ahora, ¿qué pasa con estos gametos? Ya te decía, estos híbridos van a formar sus gametos y luego hay que cruzar a los gametos, ¿cierto? Hay que cruzar a los gametos. Pero ¿cómo así se van a cruzar a los gametos? Bueno, pues ahí tenemos ese detalle, ¿ya? Tengo aquí los gametos y luego pues los coloco, ¿no? Los coloco en un tablerito, ¿ya? En un tablerito pues que se va a denominar, ¿no? Se va a denominar tablero de Punnett, ¿cierto? Tablero de Punnett, ¿ya? Bien, y entonces tengo acá los gametos de uno con los gametos del otro. Si tú te das cuenta, lo que estamos haciendo acá es igual que lo que se vio en la primera parte, separar pues los gametos, ¿no? Separar los genes para formar los gametos. Y luego, ahí viene el asunto, esto que estamos obteniendo acá, este resultado debe ser pues F2, ¿cierto? Ese resultado, repito, debe ser F2. A ver, nuevamente, este resultado debe ser F2. Es decir, la segunda generación, ¿no? La segunda generación. Bien, y entonces ya tenemos ahí
la primera ley. ¿Qué debemos o qué podemos concluir acá? Recuerda que estábamos pues viendo amarillo, no, semilla amarilla con semilla verde. Ya, ¿qué podemos concluir de acá respecto a este F2? A ver, vamos por acá primero mejor. Con respecto a F1, ¿qué podemos decir? Que el genotipo viene a ser 100% híbrido o heterocigoto, ¿de acuerdo? Que el fenotipo, ¿ya? El fenotipo va a ser pues 100% ¿con qué? Recuerda, es amarilla, semilla amarilla y semilla verde. Y recuerda que el dominante es la semilla amarilla. Entonces estamos hablando de 100% semilla amarilla, porque eso es lo que va a aparecer, el dominante. El recesivo queda escondido hasta la segunda parte de esta ley. Ahora, ¿qué pasa cuando cruzamos pues a dos híbridos? Cuando vamos a cruzar a dos híbridos, lo que vamos a obtener, te decía, es la F2, ¿correcto? Ya, y para la F2, decimos entonces, para F2, ¿qué vamos a encontrar? Genotipo. ¿Cuál va a ser el genotipo? Empiezo aquí y voy a la derecha. ¿Qué genotipo encuentro? Un homocigoto dominante, dos híbridos, ¿ya? Y luego, pues, vamos a tener un homocigoto recesivo. Eso es, pues, para el genotipo. Para el fenotipo, a ver, recuerda, pues, que si tienen A mayúscula, en cualquier condición homocigoto o heterocigoto, se expresa el rasgo que dirige la A mayúscula. Y la A mayúscula es, pues, semilla María. Ah, ya, decimos entonces que la proporción va a ser así, va a ser la siguiente, ¿no? La proporción será, será, será así. Tres, repito, tres con semilla amarilla y uno tendrá pues semilla verde. ¿Ya? Eso es con respecto pues al fenotipo, ¿de acuerdo? ¿De quién? De esta F2, ¿ya? De esta F2. ¿Estamos claros? Ya está. Muy bien, y entonces ahí tenemos el asunto pues de la primera ley, ¿ya? Muy bien. Parecía que había una pregunta ahí. Ya, listo. Ya tenemos entonces este asunto de la primera ley, ¿ya? En su boletín, si no recuerdo mal, en su boletín hay una pregunta que puede pues ser resuelta más o menos por la semana, pues, o sea, por la primera ley de Mendel, ¿no? A ver, sí, si no me equivoco, si no recuerdo mal, a ver. A ver, un minuto, por favor.
A ver, si no recuerdo mal, si no lo tenemos presente, es en esta pregunta, ¿ya? En esta pregunta, que es la pregunta 3 de su boletín de esta semana, ¿ya? Donde pues nos dicen, teniendo en cuenta las leyes de Mendel, analice la relación de las semillas obtenidas en una experiencia realizada con la arveja por estudiantes de biología y marque la alternativa que sea coherente con los resultados. Fenotipo del F1, semillas lisas, proporción fenotípica de la F2, 54-74 semillas lisas, 18-50 semillas arrugadas. Ya, a ver, vamos a buscar un pequeño espacio por acá. Bien, vamos a ir viendo pues, a ver, vamos viendo por acá. Acá tenemos un poco de espacio. Fijémonos en algo importante, ¿ya? ¿Qué nos dice la pregunta? Nos dice F1, ¿no? En F1, ¿ya? El asunto va por las semillas, ¿no? A ver, semilla lisa y semilla rugosa, ¿cierto? Ya. Vamos entonces con esto, ¿ya? Tenemos semilla lisa, si recordamos, la semilla lisa es dominante, y luego tenemos la semilla rugosa, que es pues recesiva. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más nos dice la pregunta? La pregunta nos dice que la proporción fenotípica del F2 y el F1 son todas lisas. A ver, fíjate en esto, ¿eh? Nos dice algo más. Nos dice que la F1, ¿no? Es 100% semilla lisa, ¿de acuerdo? Y nos da en la F2, ¿no? Una proporción. Esa proporción es, a ver, anotamos claramente, 54-74 lisas, ¿ya? A ver. Es 54. Digamos que esa proporción es 54-74 millas lisas y 1850 millas rugosas. Ya. ¿Qué es lo que está pasando aquí para poder entender esto? Si en la primera generación, en la F1, todos me salen pues semillas lisas, lo que está ocurriendo es que los padres son líneas puras, liso con rugoso, ¿correcto? Son, reitero, líneas puras, liso con rugoso. Eso en primer lugar. Lo que significa que en la F2 debe darse la proporción que hemos visto pues por acá, ¿no? ¿Ya? Esta proporción, 1, 2, 1 en cuestiones pues de genotipo, homocigoto dominante, 2 híbridos, un homocigoto recesivo, o 3 con la variación dominante y 1 con la variación recesivo, ¿no? Entonces, a ver, ya que estamos por acá, continuamos con esto. Entonces, ya tenemos ahí esa parte. Ahora, 54 contra 1850. ¿Qué proporción es? ¿Se acerca, se aleja de 3-1? Vamos, ¿qué proporción nos da 54-74 contra 1850? Estamos hablando de 2,9, o sea, de 3-1. Y bueno, creo que es algo obvio, ¿no? Lo que ha ocurrido aquí es justamente lo que hemos visto acá. O sea, ¿qué obtuvimos? Un híbrido, al cruzar líneas puras, un híbrido, y al cruzar los híbridos tenemos pues proporción de 3-1, proporción de 3-1. Entonces, ¿cuál vendría a ser pues la respuesta, no?
¿Cuál vendría a ser pues la respuesta de esta pregunta? Estamos analizando y estamos viendo pues que los parentales, o sea, los que iniciaron todo, porque recuerda que nos dan F1 y F2, los que iniciaron todo, pues justamente son líneas puras contrastantes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿cierto? Los parentales son pues líneas puras, ¿ya? Líneas puras. Muy bien, ya tenemos ahí un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de primera ley, ¿de acuerdo? Un ejemplo de la primera ley. Bien, vamos a ver entonces ahora la segunda ley. Ya hemos visto esta parte. Ya hemos visto, repito, esta parte. ¿Ya? Por cierto, ya antes que se me olvide, vamos a hacer una pequeña observación porque hay algunos otros cruces, ¿ya? Que también se dan, ¿no? Que también ocurren, ¿ya? Antes, pues, de iniciar algo más. A ver, hagamos entonces la observación. Por ejemplo, podemos cruzar a A con, un homocigoto dominante con un híbrido. ¿Y qué tendremos? Tendremos, pues, este resultado. Por ejemplo, ¿no? O podemos cruzar un heterocigoto con un homocigoto recesivo. ¿Qué resultado tendríamos? Ese, por ejemplo, ese, por ejemplo, ese y este, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro resultado podríamos, pues, tener? Bueno, esos son variantes a lo que ya hemos visto, ¿no? El cruce, pues, de heterocigoto siempre me va a dar, a ver, voy a cruzar de todas maneras para tenerlo acá como recuerdo. Ya tenemos, perdón, esto, esto, esto y esto, ¿ya? Ahí tenemos pues las posibilidades de cruce que van a existir y que siempre tenemos que tener pues en cuenta, ¿ya? Bien, a ver, por acá parece que hay una pregunta. A ver, dice, marque la alternativa que sea coherente con los resultados presentados. Los resultados que son estos que nos dan acá, con esos resultados. Y en los resultados no menciona fenotipo heterocigoto, ¿cierto? Me dejo entender. Porque el fenotipo heterocigoto se manifiesta recién en F1, ¿ya? Y la alternativa me dice, los progenitores tuvieron fenotipo heterocigoto para ambas características. No, para la característica, el fenotipo de los padres es homocigoto, no heterocigoto, homocigoto, ¿de acuerdo? A ver, el resultado es un ejemplo que para poder entender la distribución independiente es la segunda ley. Es lo que vamos a ver a continuación. Ya, distribución independiente, repito, es segunda ley. Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo, listo? Vamos entonces a ver, pues, segunda ley. ¿Ya? Ya hemos visto esta primera. Vamos a ver ahora, bueno, esto es lo que Mendel obtuvo, como podemos ver. No es que sea exactamente 3-1, ¿no? Recordemos pues que las leyes de Mendel son leyes estadísticas, no son leyes de aproximación, ¿ya? De redondeo, si quieres llamarlo así, por eso es que se aproxima siempre 3-1, ¿ya? Muy bien, tenemos ahora luego la segunda ley. A ver, aquí en segunda ley pues estamos trabajando primero, igual, ¿no? Con líneas, repito, líneas puras. Estos son los padres, no olvidemos que los padres, ¿no? La generación P siempre son líneas puras. En este caso, para dos características, ya repito, para dos características. Tengo amarillo liso y verde rugoso. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo pues al color de la semilla y a la superficie de la semilla, ¿no?
color y superficie, color y superficie. Y si recordamos, pues amarillo es dominante sobre verde y liso es dominante sobre rugoso, ¿correcto? Acá tengo entonces un homocigoto dominante para dos características con un homocigoto recesivo para dos características, ¿ya? Repito entonces, ya estamos con segunda ley y padres, la generación parental, ¿no? Los padres. Eh, ya, a ver, y entonces, si escribimos tal como debe estar acá el genotipo, tendríamos pues AA, BB, y en el otro lado el genotipo pues sería AA, BB, todo en minúscula. Recuerda que esto es dominante y esto es recesivo, ¿ya? Y entonces igual hay que formar ¿qué? Gametos, igual que en el caso anterior, hay que formar pues los gametos, ¿ya? El punto es cómo formamos los gametos, porque en este caso ya no va a bastar solo con separar. ¿Por qué no va a bastar solamente con separar? Porque aquí debemos tener en cuenta que son dos rasgos, que son, reitero, dos rasgos. Y entonces, al formar gametos, lo que hay que hacer es mezclar, repito, los genes, mezclar los genes, ya respetando el orden de aparición de los rasgos. Reitero, mezclar los genes respetando el orden de aparición de los rasgos. Ya, justamente para poder, pues, encontrar la descendencia. Y sucede entonces que aquí la única mezcla es A con B, pues, o sea, no hay otra, ¿cierto? La única mezcla en este caso para los gametos de los padres es aquí A con B, igual acá, ¿no? A con B, o sea, no hay otra, estamos claros. Y vamos a obtener a través de esos gametos la F1, ya. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con esta F1 acá? Pues esta F1, un poquito más abajo, no. Y esta F1, ¿qué cosa viene a hacer? Dihíbrido, en términos de genotipo es dihíbrido. ¿Por qué híbrido? Porque si te das cuenta es híbrido para los dos rasgos, no es híbrido solamente para uno, es híbrido para ambos rasgos, para el color y para la superficie. Para el color, repito, y la superficie. Entonces, este dihíbrido resulta ser la primera generación, no la primera descendencia. Ahora, este dihíbrido va a cruzarse con otro dihíbrido, ¿ya? Con otro dihíbrido. Van a cruzarse un dihíbrido con otro dihíbrido. Y nuevamente, ¿qué hay que hacer? Pues hay que formar los gametos, ¿cierto? Hay que formar los gametos. Ya. Y si hay pues que formar los gametos, ¿ya? ¿Cómo se forman los gametos? Te vuelvo a repetir, se van a formar siempre teniendo en cuenta que hay que mezclar los genes respetando el orden de aparición de los rasgos. Mezclar los genes, repito, respetando el orden de aparición de los rasgos. Y por eso acá tenemos dominante con dominante. ¿Ya? A ver. Vamos a cambiar. Listo. Dominante con dominante, dominante con recesivo, recesivo con dominante, recesivo con recesivo. De nuevo, la mezcla, la combinación siempre va a ser así. Dominante con dominante, dominante con recesivo, recesivo con dominante y recesivo con recesivo. Y al cruzar estos cuatro tipos de gametos que se van a formar en cada lado, tenemos pues 16 posibilidades. ¿Para quién? Para F2. No olvidar, esto de aquí, ¿qué cosa es? Esto es F2.
acuerdo? F2, ¿ya? Que son pues 16 posibilidades, ¿no? Para un resultado, para un descendiente, para un resultado, 16 posibilidades. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo. Perdón, antes, recuerda, en estas 16 se pueden establecer genotipos, ¿ya? Genotipos, o se puede establecer fenotipo. Lo que tenemos acá, por ejemplo, lo que estamos observando aquí en la parte inferior, ¿qué cosa es? Es el fenotipo de F2. ¿Ya? Fenotipo de F2. Tenemos 9 que tienen pues el color amarillo y además la superficie lisa. 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 que tienen la superficie amarilla y rugosa. Son los 3. 3 que tienen la superficie verde y lisa. 1, 2 y 3. Y uno solo que tiene la superficie verde pues y rugosa. ¿Entiendes? Entonces, vamos a verlo pues con un ejemplo, ¿ya? A ver, acá tenemos padres. Igual, ¿no? Semilla lisa y amarilla, semilla rugosa y verde. Bueno, en otro orden, en el orden inverso al que hemos visto, ¿ya? Tenemos pues homocigoto dominante con homocigoto recesivo. ¿Ya? ¿Qué más? Se forman los gametos. En un lado gameto puramente dominante, en otro gameto puramente recesivo. Y en la F1, ¿qué tenemos? Un dihíbrido. Lo siguiente que tenemos que hacer es cruzar, pues, justamente a los dihíbridos, ¿no? Acá tenemos a los dihíbridos. Y estos híbridos me van a dar estos gametos que ya hemos visto, ¿no? Dominante con recesivo, recesivo con dominante y recesivo con recesivo. Estos son los gametos que vamos a formar. Y luego pues viene el resultado de cruzar estos gametos con estos gametos. Tenemos pues por aquí, ¿no? 9 que van a resultar pues, como hemos visto antes, con las variaciones dominantes, 3 con la variación dominante para el primer rasgo y recesiva para el segundo, 3 con la variación recesiva para el primer y dominante para el segundo, y uno que es recesivo por completo. O sea, 16 posibilidades, ¿ya? Para el cigoto, ¿no? Para la semilla que se va a formar, ¿ya? Y que se organizan pues en 4 fenotipos diferentes que ya hemos visto, ¿no? 4 fenotipos diferentes, ¿no? Semilla lisa y amarilla, semilla lisa y verde, semilla rugosa y amarilla, semilla rugosa y verde, por ejemplo, ¿no? Ya está. Y entonces, salimos de aquí, en el boletín, si no me equivoco, a ver, ya, exacto. A ver, estamos en donde era aquí. Fijémonos en la pregunta 15, ya, solo para ilustrar este caso. La pregunta 15, ya. Pegarla aquí de todas formas. La pregunta 15 me dice del cruce de díbridos, de dos díbridos como estos que estamos viendo acá, de dos díbridos. ¿Cuál será la probabilidad de obtener descendientes con características fenotípicas iguales a los progenitores? Fenotípicas iguales a los progenitores, ¿ya? Pero que genotípicamente sean distintos, ¿ya? A ver, recuerda, que fenotípicamente sean iguales significa que si tú ves los padres tienen o expresan los rasgos dominantes, porque tienen pues los genes dominantes, ¿de acuerdo? Si tienen los genes dominantes van a expresar las variaciones o características dominantes. Ya, pero que genotípicamente sean diferentes significa que no tengan este mismo genotipo de los padres. Este es el genotipo de los padres, que son dihíbridos. En otras palabras, nos están pidiendo que no contemos a los dihíbridos. Ya, entonces, ¿él se parece a los padres? Sí, porque tiene los genes dominantes.
Él se parece a los padres también. Él también. Él también. Pero a él no lo cuento porque es dihíbrido, ¿no? Su genotipo es igualito al de los padres, así que a él no lo cuento. Me quedo con los 3 de acá arriba. Bajo una fila, este se parece a los padres, sí, porque tiene genes dominantes. A el otro también. Pero este último de acá no lo cuento porque es dihíbrido y me piden que no sean dihíbridos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Él se parece a los padres, sí, porque tiene los genes dominantes. Ellos dos también. Pero a ellos dos no los cuento porque ellos dos son dihíbridos, igual que los padres, y no necesito dihíbridos. ¿Me dejo entender? No los necesito. Me quedo entonces con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De cuántos? De 16. Y entonces la respuesta, pues, ¿cuál va a ser? La respuesta, pues, va a ser la A, ¿no? 5 de 16. Es justamente para entender, pues, ese detalle, ese proceso. Muy bien, hasta ahí, con segunda ley, ¿hay alguna pregunta? ¿Ya? Vamos, ¿hay alguna pregunta? Ninguna. Ya, miren, vamos con la pregunta 13, ¿ya? 13, sí, la pregunta 13. Me dice ahora, dos plantas de arveja dihíbridas, ¿cuál es la probabilidad de obtener descendientes con igual genotipo y fenotipo que el de los progenitores? Igual genotipo significa que sean igual que los progenitores, dihíbridos, ¿ya? O sea, a ver, vamos a marcar. Igual que el progenitor, igual que el progenitor, igual que el progenitor, igual que el progenitor. 4. ¿De cuántos? De 16. Simplifico y ¿cuánto me queda? Un cuarto. La respuesta pues va a ser la C, ¿no? Un cuarto. Ya, un cuarto. 4 de 16 pues me dan un cuarto. Ya está, ya tenemos entonces ese asunto ahí, ¿de acuerdo? De segunda ley. Bien, repito, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Ya, listo. Vamos con la siguiente entonces. Cuando hablamos de dominancia incompleta, ya estamos fuera de las dos primeras o de las dos leyes de Mendel. La dominancia incompleta se entiende como una mezcla de productos en el fenotipo. Por eso es una interacción fenotípica. Es una mezcla de productos en el fenotipo. A ver, acá tengo, por ejemplo, el caso pues de la flor Mirabilis jalapa o Don Diego de noche. ¿Ya? En esta planta Mirabilis jalapa o Don Diego de noche vamos a encontrar flores de color rojo y flores de color blanco. Por cierto, el color blanco tendrá pues un pigmento blanco. No estoy hablando de flores transparentes, ¿eh? Estoy hablando de flores blancas. Entonces habrá un pigmento rojo y habrá pues un pigmento blanco. ¿Por qué me menciono eso? Porque el hecho de que me salgan rosadas las descendentes, ¿no? Que en la descendencia solo tenga flores rosadas, involucra pues una mezcla de colores, ¿no? Una mezcla, por lo tanto, de pigmentos, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Ya? Eso significa pues que aquí no hay un dominante puro ni un recesivo puro, por eso lo que aparece es algo intermedio. Y de hecho, a la dominancia incompleta también se le denomina herencia intermedia. Herencia intermedia. ¿Por qué repito? Aparece pues algo medio.
Entonces, reitero, plantas rojas, perdón, flores rojas, flores blancas, ¿qué me da? Flores rosadas. Y es más, si cruzo las rosadas con rosadas, tendremos pues en la siguiente generación nuevamente rojas, nuevamente blancas, pero más rosadas. ¿Estamos claros? Ya. Esto pasa entonces con, reitero, la flor, por ejemplo, Mirabilis jalapa, ¿no? Don Diego de noche. ¿Ya? Luego vamos a hablar de alelos múltiples. Cuando hablamos de alelos múltiples, tenemos que recordar que el número máximo de alelos que posee un individuo en un locus genético es de 2, uno para cada uno de los cromosomas homólogos, ¿ya? Pero como un gen puede cambiar de formas, puede tener alelos por el debido proceso de mutación, entonces en teoría es pues muy posible un gran número de alelos en una población. En este caso estamos mostrando el conejo, ¿no? El alelo negro, el alelo chinchilla, el alelo himalaya y el alelo albino. Para variar, pues hay una cadena de la llamada, pues, cadena de dominancia, ¿no? De quién domina a quién, ¿ya? Muy bien. Y entonces ya tenemos ahí, pues, un ejemplo. Pero en el hombre dice, el mejor ejemplo o el más conocido es el sistema de grupos sanguíneos ABO. Aquí hay que aclarar algo importante, por favor. Cuando hablamos de herencia sanguínea, tenemos que recordar que estamos hablando de la herencia de los tipos de sangre, ¿no? De los tipos de sangre. Entonces hay que recordar lo siguiente. En este caso, los tipos de sangre constituyen el fenotipo, ¿ya? El fenotipo van a ser en este caso, pues, los diferentes tipos de sangre que se presentan en la población humana. ¿Y cuál es el sistema más conocido? El sistema de alelo múltiple, ¿no? De alelos múltiples, que justamente pues es el sistema AB0, ¿no? El sistema AB0. Muy bien, y entonces vamos con lo siguiente. Tenemos aquí que Karl Landsteiner y Levin son pues los que generan no solamente o encuentran, ¿no? Lo que vamos a llamar aglutinógenos para el sistema ABO o AB0, sino también para el otro sistema MNO o MN0. A ver, ¿qué cosa es un aglutinógeno? Un aglutinógeno es una glucoproteína de la membrana del glóbulo rojo. Un aglutinógeno, repito, es una glucoproteína de la membrana del glóbulo rojo. ¿Ya? Digámoslo así en términos pues coloquiales, si yo tengo la glucoproteína A, significa que tengo el gen A y por lo tanto mi grupo sanguíneo es A. Si tengo la glucoproteína B, significa que tengo el gen B, ¿ya? Y por lo tanto mi grupo sanguíneo es B. Ese es mi fenotipo. Si tengo el grupo sanguíneo AB, ¿ya? Entonces tengo glucoproteínas de ambos tipos, significa que tengo el gen A y el gen B. Y por eso mi sangre es AB, ¿de acuerdo? Ahora, si no tengo ningún aglutinógeno, entonces estoy pues o presento el genotipo homocigoto recesivo y mi grupo sanguíneo pues será grupo O. Ahora, las aglutininas son anticuerpos que están en el plasma sanguíneo que van a provocar justamente la aglutinación. O sea, se van a unir con los aglutinógenos uniendo, ¿no? Acercando primero y uniendo luego a los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces,
Las aglutininas lo que van a hacer pues es provocar la formación de trombos o masas de glóbulos rojos muy unidos y que por lo tanto no pueden transportar oxígeno, ¿ya? Y entonces, miremos las consecuencias por acá, que si, por ejemplo, ¿no? A ver, yo tengo grupo sanguíneo con aglutininas anti-B, es decir, yo soy de grupo A y por lo tanto en mi sangre tengo anticuerpos anti-B. Soy del grupo A, repito, y en mi sangre debo tener anticuerpos de anti-B. ¿Estamos claros? Ya, ahora bien, igual, ¿no? Si soy del grupo B, debo tener anticuerpos de ¿quién? Del grupo A. Ahora, si soy del grupo AB, entonces no tengo nada por acá, ¿cierto? Muy bien dicen, no hay nada. Ahora, y si tengo pues las dos I minúsculas, tengo el grupo 0, ¿no? El grupo O, ¿ya? Encontramos pues las dos anticuerpos, ¿no? Anti-A y anti-B. Ahora, recordemos entonces este cuadro, porque este cuadro nos va a ayudar con el ejemplo, por ahí, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá. ¿Qué grupo sanguíneo podrá presentar el hijo de un matrimonio donde los esposos son de grupo sanguíneo A y B, ambos heterocigotos? Ah, ya. Aquí lo que tú estás viendo en estas imágenes es homocigoto, homocigoto, no codominante y homocigoto recesivo, ¿cierto? Ya, pero debes saber también que para ser A también puede ser, pues, a ver, veamos. Y A y A y A y. Eso significa que podría ser, pues, híbrido, ¿no? Igual acá. Tendríamos, pues, I B. Y tenemos ahí entonces que o bien puede ser homocigoto A o heterocigoto A, o bien puede ser homocigoto B o heterocigoto B, cualquiera de ambos, ¿ya? Y entonces, vamos pues con la resolución del problema que nos presenta este matrimonio. ¿Qué va a ocurrir entonces? A ver, si uno es de tipo A, heterocigoto, y otro es de tipo B, heterocigoto, no te olvides, ¿ya? Acá tenemos, ¿no? El tipo A, y acá tenemos pues el tipo B, ¿no? Recuerda, el grupo A y el grupo B en este caso son heterocigotos, ¿ya? También pueden ser homocigotos. Acá son heterocigotos. Y al cruzarlo, pues vamos a encontrar prácticamente todo tipo de sangre, ¿no? Sale AB, repito, sale AB, ¿ya? A ver, tenemos luego sangre B y por último, pues sangre O. ¿Qué significa eso? Eso pues significa que los hijos tendrán todos los tipos de grupos sanguíneos, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O, ¿ya? Muy bien, ya tenemos así entonces que ese va a ser pues el resultado, ¿de acuerdo? Ese va a ser el resultado. Estamos hablando pues de tipo A, tipo B, tipo AB. Bien, acá hay alguna pregunta. Ya, a ver, el positivo o negativo es otro asunto, pero no te preocupes, voy a escribir lo que eso iba a hacer a continuación, ¿ya? Vamos a utilizar esta zona de acá. Hablamos de lo siguiente, el sistema RH o antígeno D.
Entonces tenemos RH positivo y somos DD o D mayúscula, D minúscula, ¿ya? O RH negativo y es DD minúscula, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando, por ejemplo, como su compañero me escribe acá, ¿no? Si mis padres fueran O positivo, ya, si tus padres son O positivo, pues hagamos cuentas, ¿no? Y minúscula, y minúscula, y minúscula, y minúscula, todos los hijos son O. Y si son positivos, tendríamos pues que ver si son homocigoto dominante o heterocigoto, ¿no? Recuerda que puede ser RH positivo siendo homocigoto dominante o heterocigoto. Entonces habría pues que ver esa posibilidad. De hecho, toda la descendencia va a ser de grupo O. El hecho de que sea positivo o negativo va a depender de cómo sean en el factor RH. Ahora, por lo general, los peruanos que son, pues, o que somos RH positivos, tenemos la condición heterocigota. Ya, repito, en el caso del Perú, el hecho de tener, pues, RH positivo, normalmente es en condición heterocigota. O sea, más o menos tendríamos, a ver, ¿cómo tendríamos ese cruce? I, DD, perdón, DD por I, DD. Ese sería más o menos el cruce, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y obviamente, pues los gametos que se van a formar ahí solamente serían I, D por un lado y D minúscula por el otro. En ambos casos. Y eso tendrías pues que cruzar para llegar al resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dictarles entonces las respuestas, ¿ya? En tipo AB es codominancia, ¿ya? Codominancia, no es dominancia incompleta, es codominancia. A ver, vamos con las respuestas entonces. 1, delfín, D de delfín. 2, A de avión, A de avión. 3, B de barco, B de barco. 4, B de barco, B de barco. 5, D de delfín, D de delfín. 6, C de casa, C de casa. 7, A de avión, A de avión. 8, C de casa, C de casa. 9, B de bebé, B de bebé. 10, A de avión. 11, B de bebé. 12, A de avión. 13, C de casa.